sesión para los efectos de elegir presidente. Señora secretaria, sí, colegas, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Si les parece, para mantener lo que ha sido la práctica habitual, lo cual significa que no se pueda modificar en algún minuto, yo quisiera proponer al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, senador Coloma, que pueda presidir la mixta, si les parece. ¿Habría acuerdo? Sí, no tenemos problema nosotros, para facilitar las cosas y hacerlas rápido. Ahora que se demuestre Bueno, muy buenas tardes. Tal como está requerido en la ley orgánica, corresponde hacerse cargo de la comisión mixta que tiene que resolver discrepancias que se han producido en esta discusión presupuestaria entre la Cámara y el Senado. Secretaria, entiendo que llegó un informe de la Cámara, que es el requisito legal que nos plantea cuál es las diferencias que se plantearon. Entonces sería bueno... Presidente, efectivamente la Cámara de Diputados hizo llegar el oficio en que señala que aprobó las enmiendas que había introducido el Senado respecto del proyecto de ley de presupuestos, con la salvedad de las siguientes que rechazó, que son 3 en la partida 09, Ministerio de Educación, capítulo 90, programa 03, subtítulo 24, ítem 03, la asignación 052, la incorporación de la siguiente glosa nueva: los alumnos que hayan sido sancionados en conformidad a la ley 21.128, aula segura, no podrán ser beneficiados por el plazo de un año con los beneficios contenidos en la ley número 21.091 sobre educación superior. Y luego, en la partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2 reducciones, que son la reducción al subtítulo 22, la reducción en 1.642.539 miles, y en el subtítulo 24, ítem 03, asignación 314, la reducción en 1.082.575 miles. Tienen los señores integrantes de la comisión mixta tienen un comparado de una hoja en que están consignados estas 3 enmiendas que fueron rechazadas por la Cámara de Diputados y que son las materias en controversia para resolver por la comisión mixta. Ya, o sea, de todos los temas que fueron sometidos, fueron estos 3 los que quedaron una discrepancia, digamos. Y el objeto de esta comisión mixta es intentar buscar es el sentido de las comisiones mixtas, una fórmula satisfactoria para resolver estas discrepancias. Ahora, si no se diera un acuerdo en esta línea, ¿qué quiere decir? ¿Que no habría propuesta en ninguno de ambos temas? ¿Qué es lo que significa para hacer...? Sí, efectivamente. O sea, es que el presidente se está refiriendo a si no llega a acuerdo la mixta. Claro, independientemente de la votación, simplemente no llegan a acuerdo, entonces no hay, en esta materia no habría ley si no llegaran a acuerdo la mixta o se rechazara el informe de la mixta, pero otra cosa es que en la votación se produzca un resultado que determine, digamos, que se rechacen las proposiciones. Eso es distinto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si no hay acuerdo, si la comisión dice simplemente no llegamos a acuerdo en esto, no hay ley en la materia. Pero si se votan estas proposiciones, por ejemplo, y se produce un doble empate, lo que se aplica es el reglamento del Senado que dice que se desecha la proposición. Claro, o sea, pero el resultado es el mismo para estos efectos. Para efectos prácticos. Estoy nada más que... No, porque lo que se desecha es la proposición de, por ejemplo, agregar una glosa o de efectuar una reducción. Sí. No, entendí menos. A ver, ¿quién me está pidiendo la palabra? No entendí bien. Espérese, que hay varias... A ver, ordenemos que es difícil. La única... Voy a dar todas las palabras. La única complejidad de estar en esta situación híbrida es que me piden la palabra del frente y de acá. Voy a pedir la palabra en orden que yo lo vi, por lo menos. Felipe Cast, después la diputada Yoma, después el diputado Naranjo. No sé si alguien más levantó el brazo. No, lo mío, presidente, es muy simple. Quisiera si la secretaria nos puede volver a explicar, porque lo que entendí es distinto a lo que entendió usted. Yo entendí que la secretaria nos explicó que en el primer caso se haya acuerdo, o sea, en el caso que no haya acuerdo, perdón, no pasa, o sea, se elimina, no hay materia de ley sobre esta materia. En el segundo caso entendí que si es que se llegara, por ejemplo, a rechazar,
de alguna manera queda lo que venía, no lo de la Cámara, sino lo que venía del Senado. Eso que quiero que me explique bien cuáles son las opciones, porque para saber bien. ¿Cuáles son los efectos que genera una u otra solución? Y además voy a hacer una pregunta más compleja. ¿Dónde está la diferencia de que no haya acuerdo o que se vote? Es una cosa rara, digamos, conceptualmente, digamos, porque uno, ¿en qué minuto uno dice no hubo acuerdo? Alternativa 1, que ojalá que no ocurra. Yo creo que llegue a acuerdo, versus que se vote. No veo un poco la diferencia. Presidente, la Constitución se pone en la situación de que las comisiones mixtas no lleguen a acuerdo o que los informes sean rechazados por alguna de las cámaras. Da la posibilidad al presidente de la República de que presente, digamos, de nuevo el proyecto, o sea, que vea si se va a insistir por la Cámara Revisora. No, en la parte que va mixta. En la parte que va mixta. Y suponiendo que eso no prosperara, se entiende que no va a haber ley en esa materia. Eso es distinto de lo que sucede si se votan las proposiciones. Y si se votan las proposiciones, por ejemplo, en este caso en particular les digo por la composición de la comisión mixta, pudiera ser que el resultado fuera un doble empate. Y en ese caso lo que sucede, según el reglamento, es que se tiene por desechada la proposición. ¿Y cuál es la proposición? La que se está votando. O sea, la proposición de reducir en respecto de la partida 20 y la proposición de agregar una glosa nueva en la partida 9. Porque no obsta que eso después sea votado por cada una del Senado y la Cámara, digamos. El informe de la mixta va a votación a las salas. Diputada Yomans. Diputado Naranjo. Yo creo que la Secretaría ha dejado muy claro que si hay empate o doble empate, se caen las partidas que están aquí, que se quieren modificar. Es decir, lo del aula segura, de reducir el presupuesto del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, si hay doble empate, significa que se caen esas propuestas y se mantiene lo que fue aprobado en la Cámara. Ok, a ver, ¿alguien más pidió la palabra? No, ¿cierto? A ver, ¿cómo lo enfrentamos? Yo no sé si... yo no entendí lo mismo. Senador García. Entendí lo mismo que el senador Naranjo. Diputado Naranjo. A ver, lo que yo tengo claro es que para que se reponga aula segura, no podría haber empate. Efectivamente. No. Senador García, el reglamento del Senado tiene una norma para resolver los empates, que es el artículo 182, que dice: el empate que se produzca se resolverá como sigue. Producido en una votación, esta se repetirá de inmediato. Si nuevamente se produce, se dará la proposición por desechada, si se trata de un asunto cuya urgencia venza antes de la sesión siguiente, que es el caso. Y la proposición que estamos sometiendo a votación, o que se va a someter a votación, es, en un caso, el de agregar una glosa y en los otros dos, el de efectuar 2 reducciones. Presidente, una pregunta. Senador Castro. ¿Cuándo ocurriría que no haya acuerdo? ¿Bastaría que el presidente no ponga en votación entonces? Eso es exactamente la pregunta que yo traté de plantearlo, porque es una cosa bien rara, digamos, porque se hace una diferencia entre no llegar a acuerdo y votar. Es muy raro. Claro, por eso le pregunto. Si es que bastaría con que el presidente lo ponga en votación, entonces no hay ley en la materia. A ver, ya. Estamos con un problema, pero tenemos varios, así que vamos a uno viendo. Primero, sí, eso es lo que quería decir al senador Lago. Veamos si ya sabemos que tenemos un problema, pero veamos si podemos llegar a una fórmula que pueda acercar posiciones. Yo entiendo, para ser descriptivo solamente, digamos que es un deseo del gobierno reponer, ojalá totalmente, pero a lo menos parcialmente, los recursos que se redujeron en la Secretaría General de Gobierno. Entiendo también, y eso tengo más propiedad porque yo sí lo creo, digamos, que es interés de la oposición de reponer una norma que haga que quienes transgreden leyes que están definidas, digamos, que básicamente, para no equivocarme, la 21.000
128, aula segura, digamos, es una vulneración de eso genere asociado la pérdida de la gratuidad. Entonces, lo que en vez de dejarlo sin efecto, nosotros creemos que es un buen criterio tener esa señal. Entonces, ver si en el mundo intermedio puede haber un espacio de que cada uno sienta, porque además estamos en una situación bien especial de equivalencia, digamos, de tratar de ser flexibles mutuamente, o en una de esas, si no hay respuesta, no hay respuesta, nomás eso nadie está obligado. Y no sé si el Ejecutivo, sí sé, tiene alguna, es que quiero ser bien transparente y como dice el diputado Naranjo, tiene razón, ir a los temas de fondo. Entiendo que tienen un planteamiento adicional, un doble planteamiento adicional que también podría ayudar, espero, o dificultar un acuerdo, pero espero que sea ayudar. Entonces no sé si la directora de presupuesto... Una última pregunta de senador metodología antes de entrar al fondo, que me parece muy interesante y ojalá que lleguemos a un acuerdo, pero a la secretaria, en caso de que, por ejemplo, se diera el doble empate, y por lo tanto, como decía el diputado Naranjo, quedan desechadas las propuestas de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Las que vienen, en este caso, las que conformaron la mixta. ¿Qué pasaría en la sala, si es que en la sala eventualmente se votara distinto a lo que votó esta comisión mixta? ¿Podría eventualmente revertirse o simplemente no se rechaza nomás y por lo tanto, o sea, ¿cuál es la situación en caso que en la sala del Senado y en la de diputados, en ambas, se quisiera insistir con la propuesta que llegó a esta comisión? O sea, la única dependiendo de lo que suceda ahora aquí, las salas, la sala de la Cámara y la sala del Senado tienen la posibilidad de aprobar o de rechazar el informe de la mixta. Para eso tenemos que esperar a saber cómo saldría ese informe para los efectos de saber el efecto que va a producir, pero las salas, por supuesto, son soberanas, ahí es una recomendación la de la mixta. Y para este efecto, el empate también, se rechaza el tema de la mixta, porque esa es la pregunta de fondo del senador Casi, imagino. ¿Cuál es la implicancia? Si es que en el fondo, supongamos que se rechazara lo que nosotros acordáramos en caso que haya un doble empate. Esa fue mi pregunta específica. Si las salas rechazaran lo que nosotros proponemos después de un doble empate. Una de las salas. Basta que una, entiende, se rechaza la propuesta de la mixta. Bueno, y ahí el presidente tiene la posibilidad de insistir, digamos, en el proyecto que salió de la Cámara Revisora. Bueno, insto entonces a buscar un acuerdo en vista de la complejidad técnica de la materia. Yo le había ofrecido la palabra, no sé si a la directora de presupuesto, al ministro, no sé quién, yo hice una interpretación de lo que ustedes plantearon, pero no soy el mejor vocero para estos efectos, entonces sería bueno... No, es que entiendo Jaime, que quieren agregar una propuesta adicional. Entiendo que eso es lo que quieren hacer, no sé si será correcto o no. Gracias, presidente. Como quizás para empezar el debate, como ejecutivo les queríamos comentar cuáles son los problemas asociados a estos tres temas en específico primero. Con respecto a la glosa de aula segura, existen temas formales de cómo está planteada la indicación, desde algo muy pequeño como que hace referencia a la gratuidad y está planteado en el programa de acceso del PASE, del acceso a la educación superior. Pero en temas más de fondo, hoy día como funciona Aula Segura, efectivamente no existe un catálogo de sanciones, decir como esto es más grave, esto es menos grave, sino más bien es que reglamento cada uno de los establecimientos educacionales. Entonces, tal como está hoy día la glosa, lo que produce es que, por ejemplo, discusión entre compañeros que se sube de volumen dentro de una sala de clase podría ser sancionada, o sea, ha sido sancionada por Aula Segura, y ante esa situación el efecto sería que esas personas no podrían acceder a la gratuidad. Entonces hay un problema de desproporción de la norma actual. Y el segundo problema es de igualdad ante la ley, porque efectivamente en ese mismo caso, si esas dos personas después quisieran probablemente no tener gratuidad, sería prohibitivo de ejercer el derecho a la educación, pero en el caso que personas que pudiesen
pagar después la educación, que por ejemplo estén en el 60% más vulnerable, habiendo sido sancionados por la misma norma, después no pueden ejercer ese derecho. Entonces, ese es como el primer problema que vemos con esta norma en particular. Ahí en el Ministerio de Educación hay recursos para temas de convivencia, un tema que como Ejecutivo hemos puesto en relieve durante la discusión. Hay recursos en términos de convivencia escolar, de salud mental, de reactivación de aprendizaje, que uno pudiese ver cómo pueden estar resguardando correctamente lo que yo entiendo que está detrás de la preocupación planteada por la oposición. Y además también desde el Ministerio del Interior tienen un plan de trabajo con respecto a los problemas más complejos, que yo creo que es la parte que a la oposición también ha elevado como un punto y que también es preocupación compartida del Ejecutivo en algunos establecimientos. Pero efectivamente esa norma, esta norma actual no refleja eso y tendría un montón de problemas asociados. Con respecto después a la reducción del subtítulo 22 de bienes y servicios y consumo, este subtítulo ya venía con una reducción desde el proyecto original. Si uno compara el año 2022 en el proyecto de presupuesto y el año 2023, efectivamente, en un ejercicio también de eficiencia de los recursos desde el mismo ministerio, habían hecho una rebaja inicial. En las distintas etapas de presupuesto nosotros también hemos explicado qué se financia con esto, o qué se deja de financiar. Acá hay arriendos, hay servicios informáticos. Entonces es algo, sobre todo por el monto actual, es realmente afecta la operación normal del servicio. Y en el último punto, también en la Secretaría de Comunicaciones, también hemos explicado que en este punto, esto es más que el aumento que se estaba proponiendo, sino que hay una rebaja mayor. Pero la rebaja, el aumento de la Secretaría de Comunicaciones era contra una reasignación interna también del Ministerio. O sea, en ningún caso son un mayor aporte fiscal, sino que una reasignación de una manera que, por lo menos desde la Dirección de Presupuestos, valoramos el Ministerio, que tenían una unidad que efectivamente duplicaba funciones con lo que hace la SECPRES, y esa unidad tiene una rebaja, que el seguimiento de políticas públicas, contra un aumento en la Secretaría de Comunicaciones. Esos son los problemas que vemos en estos tres temas. Como Ejecutivo estamos disponibles a revisar las rebajas y reponer recursos, pero de una manera quizás más atenuada en el caso de la CGGOV. De educación superior también estamos disponibles a revisar quizás otros temas que la oposición ha levantado durante el transcurso del debate, pero creemos que tal como está la norma puede ser bastante compleja en su aplicación y en efectos no deseados, que yo también entiendo que ustedes están preocupados en ese aspecto. Eso como de manera más general. Eso, no sé, ministro, si... Perdón, directora, ¿puedo hacer porque es importante el primer punto y después vamos al pero? Yo voy a leer textualmente porque no capto bien, uno puede faltarle más datos, digamos. La norma que nosotros estamos aplicando a este efecto, en el fondo es perder la gratuidad a alguien que incurra en alguna de las conductas. Dice, siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar, esa convivencia grave, no es convivencia que alguien habla fuerte o no fuerte. Los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres, apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que, esto es lo que importa, que cause daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentran en la dependencia del establecimiento, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación de servicios educativos por parte del establecimiento. Esa es la conducta que genera la eventual sanción, ¿se fija? Entonces no es, quiero poner en valor lo que es, no es que alguien usa un celular en forma inequívoca, es afectar la integridad física o psíquica, hacer un acto de agresión de connotación, agresión de carácter sexual o física que produzcan lesiones o tenencia de armas. Eso son lo que aparece en la ley. Entonces ahí donde quizá un tema de cómo entenderlo. Yo entiendo que esas son conductas suficientemente graves. Ahora, no sé si quería hacer esa referencia para que nos entendamos, o sea, para comprender la posición.
Nosotros como presidente, nosotros como ejecutivo revisamos algunos casos que hubiesen sido sancionados por aula segura. Por ejemplo, hay uno que ya sentenciado, que es del 2 de mayo del 2019, donde dos compañeros de curso se enfrentaron a una riña en la entrada del establecimiento con una duración donde solamente se utilizaron los puños y con una duración de 6 segundos, la cual fue captada con las cámaras de seguridad. Ambos adolescentes resultaron sin lesiones, ninguno se utilizó armas, tampoco hubo daños materiales, pero aún así, por la primera parte que usted leyó, efectivamente fueron sancionados bajo la ley de aula segura. Ok, bueno, entonces tenemos entonces un primer planteamiento del Ejecutivo que voy a interpretarlo, ¿verdad? Respecto a este tema, es que plantean de que la norma de aula segura, digamos, no sé si es total o parcialmente o acotada, podríamos generar un cierto acuerdo, por ejemplo, hacer una propuesta específica, digamos, porque algo estábamos viendo, digamos. Esto yo sé, de paso, todo pasó recién, así que no es que uno haya ideado, digamos, alguna fórmula. Yo entiendo lo que podría, estoy haciendo una lógica, es decir, planteémoslo respecto de aquellos alumnos que tengan, porque la aula segura es más amplia, digamos, se fija alguna, no sé, estar en tercero medio y cuarto medio, generar alguna lógica de esa naturaleza, estoy tratando de entender. Y respecto a lo otro, también entiendo que habría cierta flexibilidad, que para nosotros es bien importante, de revisar el presupuesto y de generar rebajas que de alguna manera reflejen, digamos, la discusión que se dio, porque de otra manera yo supongo que aquí nadie quiere no considerar lo que piensa el otro, o sea, tal como yo creo que ustedes están en condiciones de ver qué es lo que está detrás de este tema de aula segura, uno también tiene que tratar de entender qué es lo que está detrás de dejar de limitar de esa manera los recursos. Si podemos llegar a algo en esa línea, podría ser. Diputada Llomas, usted me parece que pidió la palabra. Sí, presidente. Es que, bueno, esta es mi opinión. Primero, me parece que a propósito del tema presupuestario, se plantea esta indicación, pero que viene a alterar los criterios que ya están establecidos en la ley respecto a los requisitos que se deben reunir para poder hacer aplicable la gratuidad. Entonces, en ese sentido, dentro de los requisitos establecidos en la ley, este tema no está considerado, presidente. Entonces, me parece que se está abriendo un debate que es en materia de una modificación legal que vendría a tener esa implicancia más que solamente hablar sobre materia presupuestaria, ¿cierto? Entonces, ahí creo que hay una consecuencia mayor incluso de lo que se está abordando acá. Por otra parte, presidente, a mí también me hace bastante ruido que finalmente un estudiante, por tener recursos económicos, tenga un tipo de sanción respecto a ley de aula segura, que está establecido actualmente en aula segura, pero por tener recursos económicos no ve impedimento de poder continuar su estudio en la educación superior, pero en cambio un estudiante que no tenga los recursos económicos, al final va a tener doble sanción o una sanción mayor, digámoslo, ¿cierto? Solamente por no tener los recursos económicos, presidente, si es que no va a poder continuar su estudio. Entonces, ahí me parece que hay una suerte de discriminación que me parece riesgosa plantearla en esos términos, presidente. Yo entiendo que hay una preocupación respecto a velar con que no se repliquen los actos de violencia, de poder tener una acción directa por parte del Estado, y ahí a lo mejor legislativamente habrá que darle una vuelta más a cómo podemos fortalecer la legislación al respecto, pero creo que esta no es la vía, presidente, sobre todo por ese último punto. A ver, breve comentario. Pasa que esto lo discutimos largamente porque hay muchos temas de la ley de presupuesto que modifican otras leyes, digamos, y el mismo gobierno lo ha planteado, digamos, y nosotros también lo hemos planteado, o sea, no es cosa que sea excluyente de un sector, se fija. Entonces ese es el tema de la ampliación a veces que tiene la ley de presupuesto mismo, que modifica otras leyes circunstanciadamente. Voy a verle un ejemplo para ser concreto. La ley del Fondo de Infraestructura, que está destinado solo a que los recursos se puedan gastar en función de obras públicas futuras. El gobierno, dentro de así se aprobó finalmente después de una larga discusión, dice que por este año, por el 2023, se pueden usar para efectos de compra se puede usar el Ministerio de la Vivienda. Ahí tiene un ejemplo
te fijas, de otro tipo, pero eso quiero nada más que graficarle que eso sucede, eso es parte de las cosas que son propias de la ley orgánica, pero entiendo su punto, digamos, y entiendo el tema que plantea. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, respaldando los argumentos de la diputada Yeomans, claro, el primero creo de que está haciendo una modificación legal a la ley a través de la ley de presupuesto, lo cual no sé si está en la idea matriz de la ley de presupuesto, por lo tanto habría que también analizarlo. Y segundo, según varios y varias expertos en derecho, dicen de que esta indicación es inconstitucional, porque transgrede gravemente el artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República y el artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por ser discriminatoria, porque la ley de aula segura obliga o hace obligatoria la aplicación solamente en establecimientos que reciben aporte del Estado. Por lo tanto, esta condición estaría aplicándose solamente a esos alumnos y no a los otros que pueden estar en un colegio que no reciben aporte del Estado, pero después van a seguir estudiando y tal vez van a postular a la gratuidad. Por lo tanto, ahí hay una discriminación clara. Por lo tanto, según los expertos, entre eso está la Defensoría de la Niñez, que dicen que es inconstitucional. Por lo tanto, si se aprueba acá, creo que el Ejecutivo lo tiene que estudiar, si llevarlo o no al Tribunal Constitucional. Siempre está la opción, eso siempre está. Diputado, Naranjo y después senador Kast. Senador Kast. No, pero adelante el diputado Naranjo, no hay problema. Me gusta la calle, diputado Naranjo. No, diputado Naranjo. O si no, diputado Von Mullerbrock, ya. Diputado Von Mullerbrock. Para escuchar algo de oposición, para tener más fundamento para argumentar. No, pero, diputado Naranjo, diputado Von Mullerbrock, porque esto ya, todos le dan el paso al lado, no. Quiero escucharle para convencerme. Diputado Von Mullerbrock. Vista que no quiere hablar ni un diputado ni un senador. No, yo muy breve. Yo creo que no es inconstitucional. Estamos hablando, digamos, de la aula segura. Y respecto a las rebajas, digamos, yo creo que si estamos en una comisión mixta, bueno, tratemos de llegar a un acuerdo, porque si no, ¿para qué estamos acá? O votemos, porque si no podemos estar hasta cualquier hora. Entonces, como llevamos años en esto, no es primera mixta que hemos estado, yo creo que, y son solamente 3 votaciones de 27 que se cayeron y que nos obligan a estar acá, después de un largo camino que hemos estado en esta discusión presupuestaria, faltando solamente un día. Yo propongo que ambas partes, incluido el gobierno, bueno, cedamos y llegamos a algún acuerdo. Por lo menos es mi punto de vista. O de lo contrario, vamos a tener que votar y hacerlo, como dicen, fácil, como lo hacemos en el campo. Pero mi primera intención es de que podamos llegar a un acuerdo. Creo que hablaría mejor de nosotros. Senador Kast. Justo pidió la palabra el diputado Naranjo. Senador Kast. No, yo encuentro que es legítimo que el sector del oficialismo quiera mantenerle la gratuidad a quienes incurren en un acto violento durante el proceso escolar. Completamente legítimo. Pero también es igualmente legítimo que haya quienes creemos que efectivamente eso no está bien. Y creo que para eso está la democracia, para eso tenemos que votar, y yo creo que el argumento de que esto modifica una ley, o sea, pasa con la gran mayoría de las glosas que proponemos y restricciones que ponemos, modifican leyes. ¿Sí? La ley de presupuesto es una ley en sí misma. Es una ley que tiene una única diferencia, que se hace todos los años. Y por tanto no hay ningún tipo de inconstitucionalidad que uno le pueda aplicar restricciones a una ley que lo que hace es justamente aplicarse por un año temporal. Si es que el próximo año las mayorías democráticas cambian de opinión, lo pueden modificar. Pero yo, al igual que el diputado von Mullerbrock, invito a que si es que hay alguna propuesta distinta por parte del Ejecutivo o del oficialismo, bueno, que la hagan ver, y si no, presidente, le pido que podamos votar y avanzar. Diputado Naranjo. A ver, presidente, quiero despejar cualquier duda.
que tengamos discrepancias sobre la constitucionalidad o acaso no corresponde incorporar esto en la ley de presupuesto, quiero dejarlo claro, que no es que nosotros estemos de acuerdo con la violencia en los establecimientos educacionales, porque aquí se quiere colocar más o menos que nosotros, con tal de que exista la gratuidad, somos partidarios de que haya violencia en todos los establecimientos educacionales del país y esa gente que incurre le vamos a seguir dando la gratuidad. Despejemos eso porque no está en nuestro espíritu, ¿ya? No está en nuestro espíritu. De tal manera que yo creo que nosotros podríamos optar por votar. Como se empata, se va a caer esto. Se va a caer. Podríamos estar en la posición extrema, nosotros decir, bueno, ya que no hay acuerdo, votemos y como va a haber un empate, doble empate, se va a caer esto. Y sería el camino más corto y más rápido a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo, presidente? Una cosa muy simple, que le demos no sé si en un segundo protocolo o tercer protocolo, que le demos facultades al Ejecutivo para que el día de mañana estas dos leyes que implican estos actos puedan ser considerados donde corresponde, ¿ya? Y salvamos este impasse, porque como le digo, el camino fácil nuestro sería votar y como va a haber doble empate se cae. Y no es nuestro espíritu, porque nosotros también estamos preocupados por la violencia en los establecimientos educacionales. Entonces eso lo quiero despejar, porque aquí se ha querido instalar como prácticamente que nosotros rechazando esto estamos avalando. No lo estamos avalando. Entonces yo creo que yo dejaría como que el Ejecutivo viera cómo puede modificar estas leyes que garanticen que el día de mañana aquellas personas que yo comparto que caen reiteradamente en actos de violencia no pueden salir gratis de todo esto. Sin eso nadie está de acuerdo. Entonces busquemos un mecanismo que el Ejecutivo nos proponga una modificación en el transcurso del año próximo, cómo se puede modificar ambas leyes que permitan dar la tranquilidad a todos de que no estamos nadie de aquí en esta comisión avalando la violencia. Diputado Sauerman. Presidente, mire, nosotros estábamos leyendo aquí la ley, y la ley está claramente establecida cuáles son los requisitos y cuáles son las agresiones que no se permiten en la ley 21.128. Además, el ejemplo que da la directora, claro, me parece que es una mala aplicación de la ley, que es distinto a que el espíritu de la ley, porque claramente dice aquí tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación de servicio educativo por parte del establecimiento. Entonces, está claramente definido cuáles son los hechos que producirían, ¿cierto?, esta sanción por no gratuidad, y además decir a los colegas que claramente la glosa que nosotros introdujimos decía por plazo de un año, no es para siempre ni es condenatorio per se, sino que solamente por un año para que la persona, ¿cierto?, no pueda acceder a la gratuidad como forma de un castigo, ¿cierto?, por producir graves daños, ¿cierto?, a la propiedad pública, privada, o también agredir sexualmente o agresiones físicas a un compañero o a un profesor. Muchas gracias, diputado. Senador Lago. Sí, presidente. Primero, yo entiendo lo que está detrás de la solicitud que hace la oposición en esto. No escapa mi atención que lo quiere es tener una sanción más gravosa para aquellos que cometen actos muy serios dentro de los establecimientos educacionales, y para eso establece una sanción que hoy día no está contemplada, que es que no puedan participar y financiarse de la educación superior. Entonces, yo creo que eso puede habilitarse una discusión más de fondo, pero no en la ley de presupuesto, más allá que vaya más allá de ideas matrices. ¿Ah? Yo creo, démosle ese taco. Si usted me dice que de todos los overoles blancos que andan son todos estudiantes, que no creo que sea así, pero bueno, otro tema, veamos entonces, pero démonos un plazo y no legislemos en una materia que es bastante delicada a la carrera de la Comisión Mixta de Presupuesto. Eso es lo que quiero plantear. Entonces, yo no tengo ninguna dificultad en trabajar durante el año. Vamos a tener que enfrentarnos de nuevo al presupuesto el año próximo y tal vez vamos a llegar a este mismo tema y va a ser más difícil entonces incluso el oficialismo, para nosotros, argumentar lo mismo que estoy argumentando ahora, lo que dijo la diputada, el diputado, si es que no avanzamos en nada en esto. Porque por último que tengamos una diferencia a lo largo del año, pero que no digo última hora, pero en el proceso de la discusión de la ley de presupuesto, despachar el tema así, lo encuentro que es delicado. Yo he releído 4 veces, aquí junto con el diputado Sauerman, puedo llegar a conclusiones distintas, pero además la descripción que hacen de las conductas penales, las conductas que se van a penar, es tales como.
O sea, esto está abierto todavía. Entonces, yo, ciertamente, alguien que tiene una agresión sexual, perdón, el diputado Ama dijo algo que es interesante, dijo, esto lo están pidiendo por un año. Bueno, pero todo esto yo propongo que se aborde durante el año. Lo digo bien francamente y tratemos de despejarlo acá. Y lo que no me gusta, y lo digo con este tono, con la mejor disposición, es que se quiere insinuar por su intermedio del senador Cast, de Felipe, que diga así como, bueno, votemos nomás, total, si el oficialismo no quiere sancionar a los que queman las escuelas, no es la forma de abordar una comisión mixta, porque la idea es que nos pongamos de acuerdo, no que incentiven a ponernos en desacuerdo. ¿Ah? Con ese espíritu. No, dentro de ese mismo espíritu, senador, para tratar de ayudar también. Lo que pasa es que como son... Voy a hacer, yo sé que son 3 temas, pero en la práctica son 2 temas, digamos, ¿cierto? Aula segura y los recursos del... Entonces, como tenemos una discrepancia que, por así decirlo, uno quiere cambio en una y otro quiere cambio en otra, por eso que, claro, puede ser ninguno el óptimo estado. Entonces, yo trataría de buscar una fórmula en que quede claro. Por ejemplo, respecto a lo que dice usted, en una de esas podríamos... estoy hablando en voz alta, especificar las conductas, no tales como, porque yo considero que es un aporte el suyo, digamos, es decir, no, si el tales como enreda, digamos, que puede enredar, digamos, mira, estas conductas perderán la gratuidad. Es una fórmula, te fijas, para no generar un espacio. Y también, nosotros creo que estamos en buena disposición a una parte de esos recursos, porque también nosotros tenemos que hacernos cargo que por algo estamos en mixta, porque esto llevamos 59 días y terminamos de acuerdo o en discrepancia en muchos temas, pero en general se resolvieron en un sentido u otro, y solo quedan estos 2, por algo llegan a esta etapa ambos temas, no es porque sean irrelevantes, porque son importantes. ¿Se fija? Entonces, ahora, lo que sí me gustaría, ministro o directora, es tener claridad respecto de si estos son los 2 temas y resuelto, ¿se termina la mixta o no? Porque yo tengo entendido que ustedes tenían otras inquietudes, entonces eso es lo que yo quiero también poner arriba de la mesa para ver si su planteamiento es global. Diputado Naranjo me pidió la palabra antes, perdón, diputado. La diputada Yomans me había pedido la palabra un poquito antes que usted, disculpe. Sí, presidente. Es que, a ver, a mí también me hace sentido lo que plantea el diputado Lagos Weber, porque uno podría incluso... Futuro diputado Lagos Weber, porque no puedo reelegirme. Bueno, senador. Porque efectivamente uno incluso podría pensar otro tipo de sanción, que sea más pareja, o sea, porque en el fondo estamos acá hablando solo de la gratuidad y por lo tanto de algún sector de la población, de esos estudiantes, que esté cometiendo las infracciones de las que estamos hablando, pero otro sector que cometió la misma infracción, solo por tener recurso económico, no va a tener esa misma sanción. Entonces, a mí me parece bien injusto. Por eso yo digo, hay que darle una vuelta. Podríamos pensar en otras sanciones entonces, presidente. Entonces, estar hablando este tema, que requiere un ejercicio un poquito más de diálogo, de profundizar más aspectos, podría quedar perfectamente bien en un acuerdo, ¿cierto?, en esta comisión, de que lo vamos a trabajar, de que vamos a revisar, pero así, presidente, al menos a mí no me parece, incluso en los términos que entiendo que son de buena voluntad que esté planteando usted, pero creo que hay que darle una vuelta un poquito más profunda, quizá incluso en términos de las sanciones que se aplican. Eso. Diputado Naranjo. Presidente, en la misma línea, yo derechamente no soy partidario que esto quede incorporado en el presupuesto, y así como hemos confiado todo en un protocolo que ha tenido el Ejecutivo con nosotros sobre diversas materias que se comprometen en el transcurso del próximo año, yo creo que tenemos que dar fe, si el gobierno así lo estima conveniente, de que se va a revisar estas materias de estas leyes específicas, pero entrar a legislar sobre temas específicos en la ley de presupuesto yo me opongo rotundamente. Y si no hay acuerdo, votamos, presidente. Agrego otro dato, presidente, que la propuesta suya... ¿Qué quiere hacer? Voy a usar la palabra yo para estos efectos, porque tengo una visión. Diputado Naranjo, yo lo entiendo, pero este es el último día de discusión, porque por eso la secretaria dice que tenemos que resolverlo hoy día, porque estamos sometidos además a la urgencia que mañana se vota porque vence el plazo. Entonces, uno podría decir que le hubiera gustado que el debate se hubiera dado de otra manera, puede ser, pero lo concreto es que tenemos 2 temas, y respecto a lo cual yo insto a que cada uno tenga que
tratar de buscar ponerse en los pies del otro respecto de esto, ¿se fija? Porque si al final se dice no, entonces repongamos una parte y lo otro lo vemos más adelante, no es una respuesta que yo creo que llegue a ser satisfactoria para la otra parte. De la misma manera al revés, si alguien dijera, mira, lo único que vamos a resolver es modificar aula segura y se mantiene la eliminación o se mantiene la reducción igual, tampoco sería una fórmula. Entonces yo quiero llamar también a tratar de buscar un entendimiento en esa línea. Pidió la palabra, no sé, diputado Barrera, pidió el ministro, diputado Barrera y después el ministro. Presidente, le pedí la palabra hace un buen rato, ¿eh? Trate de... no hemos visto aquí la mano adelante. Gracias, después presidente. Del senador Cast. Claro. Bueno, yo insisto también en lo que ha propuesto el diputado Naranjo, en que esto es un tema de ley que podemos verlo más adelante. Y yendo al argumento que hablábamos delante de la discriminación, creo que aún es mucho más discriminatorio porque, por ejemplo, la gratuidad no tiene otros requisitos, por ejemplo, de personas que han tenido condena aflictiva por otros delitos, pueden postular lo más bien, claro, pueden ser incluso más graves y tienen acceso a la gratuidad, sin embargo, los que van a estar condenados o castigados por aula segura no lo van a poder. Por lo tanto, encuentro que con esto es mucho más discriminatorio aún. Senador Cast. No, yo encuentro que es legítimo el debate de largo plazo, presidente, pero también es legítimo que uno quiera que mientras ese debate se dé una señal y existan medidas efectivas, que es la gracia que tiene la ley de presupuesto, que es de inmediato, a diferencia de una legislación que puede tomar un año. Por lo tanto, yo en el mismo espíritu y sin querer hacer ningún tipo de ataque político, simplemente creo que es legítimo, eso fue lo que dije, que hayan quienes creen que por infringir la ley de aula segura no debiera perderse la gratuidad. Y lo han dicho con todas sus letras y eso es legítimo. Y hay otros que sí creemos que aquellos que incurren en violencia, en casos específicos, no debieran tener gratuidad. Y eso creo que son ambas posturas legítimas. Y si es que alguien no defiende su postura, bueno, estará en su derecho. Pero yo insisto que por lo menos mi posición es que tengamos esta normativa implementada desde ya y encantados de poder tener un debate de fondo para sumar lo que dice el diputado que me antecedió la palabra, para que efectivamente lo hagamos aún más complejo, de aquellas personas que cometan delitos aún más graves también se incluyan en una ley permanente. Pero lo cierto es que hoy día no podemos hacer muchas modificaciones, tenemos que votar a favor o en contra de las propuestas que recibimos. Y yo por lo menos creo que es una propuesta de todo sentido común. Les apuesto que si le preguntan a la ciudadanía qué es lo que piensa en esta materia, qué es lo que creen que es mejor para Chile, para la calidad de la educación pública y total en Chile, estoy seguro que esta iniciativa tendría un apoyo bastante masivo. Gracias, senador Lago, y después el ministro. Sí, voy a tratar de ser breve, pero primero quiero retomar un argumento que han dado acá la diputada Gael Jomans y Boris Barrera. El ejemplo cuando dice, mire, alguien que no depende o que podría no depender de la gratuidad de la educación superior para sacar una carrera universitaria o técnica profesional, no tiene sanción de la práctica. No es que sea bueno eso. Y el ejemplo, para ponerlo que se entienda, porque esto a veces lo oyen personas que expuestan este debate, es como las sanciones del tránsito. Cuando las sanciones son simplemente lucas por pasar una luz roja a un signo pare, ¿ya? Aquel que tiene el bolsillo grande se puede dar, si quieren, no es que lo haga adrede, pero puede haberse pasado 50 pares y 50 luces rojas y pagó 100 multas muy altas. Pero como tiene un bolsillo grande, no tiene dificultad. Entonces, ¿qué establece las leyes de tránsito? El criterio de los puntajes, la reincidencia, y después te retiro la licencia, porque no, ya una cosa que paguita las 100 lucas, las 50 lucas o pasarte la luz roja, y otra cosa que lo haga siempre, entonces tiene una sanción adicional que escapa al bolsillo. Ese es el tema que aquí está presente. Pero el otro, y que es más de fondo, es ¿a quién queremos sancionar cuando hablamos de la comunidad escolar? ¿A un menor de edad? 16 años, 15 años. Es la misma madurez que tiene una persona a los 18, a los 20, a los 21. Entonces, perder un beneficio a partir de una persona que a veces no tiene ni siquiera, es imputable penalmente, que perder un beneficio lo encuentro excesivo. Podemos discutirlo. Yo no me niego al debate de ver que sanciones que son reprochables tengan sanciones altas. Y pueden ser estudiantes, pues discutámoslo, pero no en la ley de presupuesto. Y tercero, yo entiendo que hoy día, con las causales que están acá en esta ley, muchas de estas no se le aplica a nadie que postule subsidio a la vivienda.
No le exigen esa cuestión. Se agarró a copos con el vecino, lo tiene aterrorizado, un bullying tremendo, y no le van a negar el DC-19 y nada por el estilo. Entonces, ¿por qué el estudiante sí? Es que el otro era mal vecino. Bueno, pues se va a hacer la vivienda social, pues. Entonces, lo que quiero decirle es que todo esto lo hago para problematizarlo. Y le vuelvo a reiterar por su intermedio al senador Kast que si cree de que yo, porque propongo esto, es que quiero que los que queman las escuelas no tengan sanción, me está tergiversando y se lo aclaro de manera directa, que no es el caso. Y creo que fui claro en esta argumentación para que no insista en ese argumento. ¿Ya? Lo puede tutear si quiere, pero aquí no lo diga. A ver, senador Kast. Ese presidente, parece que mi colega tiene problemas de comprensión, porque yo en ningún caso le he dicho de que él no quiere sancionar a nadie. Simplemente estoy diciendo que es legítimo que alguien, y lo han dicho con todas sus letras más encima, no quiera quitarle la gratuidad a alguien que cometió algún tipo de violencia y agredió a otro en el colegio. No ahora en la ley de presupuesto, no tergiverse palabras por su intermedio. Por favor. En la ley de presupuesto, senador, no se ponga nervioso y no se altere, senador Lagos Weber. Calma. Y por lo mismo, creo que lo relevante acá es que estamos votando en la ley de presupuesto. Y hay quienes creemos que en esta ley de presupuesto es positivo dar una señal concreta y contundente frente a quienes han recurrido a la violencia en los colegios. Si al senador Lagos Weber se le ocurre que además debiéramos hacerlo para la vivienda, me parece fantástico. Tengamos esa discusión en una ley paralela. Me parece fantástica su idea. Pero lo que hoy día estamos votando es algo muy concreto. Y yo, por lo menos, presidente, quiero votar a favor, a no ser que haya una propuesta distinta que permita dar la misma señal, pero creo que es positivo para Chile hoy día, con el nivel de violencia que estamos teniendo en los colegios, que en este presupuesto, hoy día, demos una señal contundente en esta materia. A ver, yo... Eso, los que están por favorecer a los niños ricos de buenos ingresos votan como senador Kast, y los que queremos privilegiar para discreparse, obvio, está bien. Senador Lagos Weber, creo que se está... Perdón, presidente, me parece una falta de respeto lo que acaba de decir el senador Lagos Weber. Yo tengo una altura de mira enorme y creo que realmente es una falta de respeto lo que ha hecho. No, ninguna. Él dice que yo... Senador, no me importa, lo voy a defender cuando fundamenta el voto. Cuando fundamenta el voto... A ver, yo antes de pasarle la palabra al ministro, presidente, ministro, pasa que, o sea, todos senadores, diputados, gobierno, ejecutivo, secretaria, todos los que están aquí presentes, que tenemos pasa que tenemos dos, la comunidad toda. Aquí tenemos dos opciones, o vamos en este camino, que es perfectamente legítimo y yo no tengo nada que objetar, luego lo cual intuyo que no va a haber espacio para... Si no hubiera espacio para flexibilizar en materia de aula segura, mi impresión es que tampoco va a ocurrir lo contrario, en el sentido inverso, y se resuelve y se resolverá y verá cada uno el efecto de no llegar a un acuerdo en esta materia y discutiremos largamente los efectos. Obviamente eso además genera un clima en que cualquier idea adicional que el gobierno quiera plantear en esta materia se va a ver dificultada por un tema práctico. Eso es un camino. El otro es tratar de entender. Y yo soy el primero en comprender las dificultades de modificar leyes a través de leyes de presupuesto. Por el mismo, fue un largo debate que tuvimos, que interesante, con el ministro respecto de eso mismo. Yo no sé cuántas leyes se modifican en la ley de presupuesto, pero son muchas, digamos, muchas más de las que... Pero entonces quiero hacerme cargo de que eso es una realidad, digamos, eso ocurre. Entonces, yo insto, quizás con la fe del carbonero, a seguir alguna fórmula en el cual uno pueda entender de que existe una norma que genere un efecto en aula segura respecto de quienes vulneran, quienes vulneran gravemente esta ley para efectos de gratuidad. Dicho sea de paso, es lo que, porque aquí tiene que ir con los fondos del Estado. Nosotros no podemos ver fondos que no son del Estado. Por eso que está planteado respecto a esa gratuidad. Cosa que yo creo que puede ser posible generar, y obviamente supone también una intención de reponer una parte de los recursos que la SEGEGOV requiere. Si está ese ánimo, sigamos, si no, no vamos a tener mucha opción, y la otra solución, claro, es fácil, pero la que no quiero, o sea, si se hace nomás de simplemente votar. ¿El ministro había pedido la palabra, diputado? Sí, gracias, presidente. A ver, respecto al tema de aula segura, yo creo, digamos, escuchando todas las intervenciones, que no hay nadie que esté interesado en beneficiar a los overoles blancos, ¿cierto? Y lo que aquí se ha planteado es una discusión respecto de si, más allá de lo que contempla la ley de aula segura,
debería haber algún tipo de sanción económica para alumnos que incurran en alguna conducta grave de las que están listadas en esa ley. Entonces, acá el problema que tenemos, presidente, es que tal como está esta glosa, tenemos, en primer lugar, cualquier tipo de conducta sancionada por aula segura en un periodo largo de tiempo. Puede ser un alumno de, no sé, octavo básico, ¿cierto?, que incurre en alguna conducta, o primero medio, que incurre en alguna conducta y 4 años más tarde, cuando sale cuando egresa de la educación, no puede tener gratuidad. Luego se señala que no pueden ser beneficiados por el plazo de 1 año. No está muy claro si ese plazo de 1 año se refiere a cualquier año o se refiere al año posterior a su egreso. ¿Ah? Y dicho todo eso no cabe dentro de un año fiscal, porque tiene que haber conductas de 1 año que dan origen a una sanción que se sale de ese año. ¿Ya? Entonces, lo que quisiera plantear, presidente, es que, digamos, entendiendo lo que se quería hacer en este caso, nos parece que tratar de resolverlo simplemente por la vía de votar a favor o en contra del texto aprobado en el Senado, creo que nos obliga o lleva a tomar como posiciones polares respecto a algo en lo cual probablemente tenemos bastante más acuerdo de lo que pareciera. Entonces, más bien, nosotros lo que quisiéramos como Ejecutivo es proponer un texto para esta glosa y que la votación se refiera a ese texto o mantener lo que está, pero en el fondo no es simplemente votar a favor o en contra. Yo entiendo que está dentro del espacio de una comisión mixta hacer ese tipo de propuestas. Lo mismo es válido para las otras dos enmiendas, porque si respecto a esas enmiendas se quisiera votar algo distinto, que es a favor o en contra de los montos que están aquí indicados, ¿cierto?, también se requiere una indicación y también tiene que ser una indicación del Ejecutivo. Entonces, eso respecto de estas tres enmiendas. Ahora, usted, presidente, además nos hizo otra pregunta, que era si había algún otro tema que nosotros quisiéramos poner sobre la mesa y que no estuviera contenido en estos 3 casos. Y quisiera en esto ser claro, el Ejecutivo lo que le parece particularmente complejo es la glosa que obliga a la publicidad de los estudios de opinión de la Secretaría General de Gobierno 15 días después de que sean entregados. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo de la Secretaría General de Gobierno el hacer ese tipo de estudios, encargar ese tipo de estudios y usarlo para las formulaciones de política del Gobierno. Hasta ahora eso se ha entendido así. La obligación de publicar los estudios está referida al término del periodo presidencial y en lo que se aprobó en ambas cámaras reduce eso a 15 días. Ahora, entendemos que si le proponemos a la comisión reabrir un tema que está ya votado, obviamente tenemos que tener disposición a abrir algún otro tema que esté votado y que es cierto que pueda concitar el apoyo aquí en esta discusión. De eso creo que uno de los temas que ha sido citado bastante, acaba de ser citado bastante en la Cámara y también se discutió bastante en el Senado, es el tema de los recursos para el servicio de migraciones ligado a la expulsión de inmigrantes. También otro tema similar, digamos que también generó bastante discusión, fue el tema del programa de tecnologías de la información o entrega de computadores. O sea, cualquiera de esas cosas, si la comisión nos da la unanimidad para abrir el tema de los estudios de la Secretaría General de Gobierno,
nosotros estaríamos dispuestos también a conversar o sea, hacer modificaciones a algunos de estos dos temas que he mencionado o algún otro que surja en la discusión. Obviamente no se trata de expandir indefinidamente la discusión de esta comisión mixta, entonces tenemos que mantener eso razonablemente acotado, pero ese sería nuestro planteamiento. Por supuesto, si no hay unanimidad, no podemos pasar a esa parte y, digamos, llegamos hasta ahí. Pero de todas maneras, respecto de estas 3 enmiendas, que son las que se refirieron a la comisión mixta, quisiéramos hacer una proposición para ver si en torno a esa proposición podemos generar un apoyo más amplio. A ver, ministro, lo voy a tratar de interpretar, digamos, en la lógica más de comisión mixta técnica. Lo que usted en el fondo, lo que usted plantea, que oigámoslo con atención, veámoslo si hay espacio. Es decir, mire, eso supondría unanimidad en la comisión, o sea, y eso parte de la base que llegue a un acuerdo en los 2 temas anteriores, porque si no, no se va a dar, digamos. Pero voy a interpretarlo, suponiendo que somos capaces de llegar a un acuerdo que sea legítimo para quienes estamos en esta mesa. Usted dice que adicionalmente le gustaría colocar alguna glosa o cambiar la glosa que está aprobada respecto de la obligación de los 15 días en la lógica de que son estudios más bien de carácter general y más amplio, porque las encuestas de otro tipo están prohibidas, digamos. Estamos hablando de estudios generales. Y en esa lógica, estarían también, como es una acción de unanimidad, dispuestos a escuchar otro tipo de planteamiento que nosotros hemos hecho en otro momento, particularmente, y ahí lo interpreto, que podría ser en el tema de migración, básicamente respecto a los recursos que hoy día están disponibles a ese efecto, que nos han parecido, por lo menos esa fue la discusión que se dio, yo lo vi en la Cámara y en el Senado, insuficiente respecto de los eventuales requerimientos. Entonces, eso es un poco el planteamiento general, así lo interpreto, ministro. En el fondo eso nos obligaría a 2 cosas, intentar llegar a un acuerdo en lo otro y hecho ese acuerdo, ver si estamos en ánimo de avanzar en esas 2 líneas que serían modificaciones a la mixta, que sí se puede hacer, yo lo estuve revisando con la secretaria, en la medida que sea unánime, porque efectivamente eso requiere la voluntad de todos, porque no está expresamente, digamos, convocado por la ley, sino que es más bien como parte de un proceso más razonable para todas las partes. Ese es más o menos el planteamiento y yo quiero someterlo a discusión, pues no sé si... Me interpreta muy bien, presidente. Lo interpreté por lo menos. Fue más largo que el original, pero... No. Claro, no. Senador García, no sé... No. Presidente, sería bueno... senador García. ¿Qué es lo que estaría pensando el Ejecutivo en materia de la aula segura? ¿Cuál sería la propuesta alternativa que tienen en mente? Si quiere podemos hacer el siguiente, déjeme también, démonos unos 5 minutos, 10 minutos, para que el gobierno nos pueda formalizar una propuesta y nosotros también discutir entre nosotros. La verdad es que este tema no lo hemos visto nunca, entonces tenemos que darnos un espacio para ver si nos parece razonable y qué líneas son. ¿Les parece? Lo puedo plantear, pero quiero tratar de buscar fórmulas y creo que en eso nos podríamos tener un planteamiento más formal por parte del gobierno y nosotros ver si estamos en ánimo. Yo estoy en ánimo de ayudar, pero 10 minutos y una cifra escasa. Pero me imagino Diputado Naranjo. Serán 10 minutos. No, yo entiendo, si quiero interpretar bien al ministro, que esto es un todo. Es decir, la propuesta que quiere hacer el Ejecutivo es un todo. No es solamente en relación al punto 2 que tiene que ver con la Secretaría General de Gobierno, sino que eso incluye el aula segura. Porque no es que, mire, veamos esto y nos olvidemos. No. Si no, no estoy disponible yo. Sí, yo entendí que era temas que, aparte de los que están propiamente tal en la mixta, hay un tema adicional que el Ejecutivo le interesa y que está en condiciones de flexibilizarse para tratar otro tema. Exactamente. Entonces, en el fondo, diputado, la lógica sería, en el entendido, puede que no ocurra, así que eso podemos hacer un esfuerzo y puede que los 10 minutos sean inútiles, pero yo creo que son valiosos. En la lógica de que puede haber una propuesta razonable en materia de aula segura, aula segura y rebaja de recursos que pueda congeniar la visión, en ese evento adicionalmente el gobierno
le gustaría modificar algo que viene aprobado por parte del Congreso hoy día respecto de un periodo en el cual debe entregarse un informe cada 15 días respecto de estudios de carácter general, y en eso está dispuesto también, como entienden que esa unanimidad es una complejidad, también tenían dispuesto a hacer una propuesta respecto a aumentar los recursos en materia de migración, que es probablemente el tema que más se discutió entre Cámara y Senado. Así eso es, diputado, la lógica del planteamiento que yo estoy escuchando. Ya, nos damos entonces los 10 minutos.
Reanuda la sesión. A ver, primero doy cuenta del reemplazo del senador Kass por la senadora Ensperry, que está presente en Zoom. Saluda. Buenos días, senadora. En segundo lugar, y como una breve explicación, porque requiere un acuerdo, digamos, hemos convenido entre lo que hemos estado conversando y llegar a ver, esto es un proceso, creo que es bueno explicarlo, que lleva 59 días, mañana es el día 60. Esto ha estado precedido básicamente por una votación de toda la ley de presupuestos, en donde se han podido plantear los acuerdos y los disensos, que se traducen en votaciones diferentes según cada uno puede estimar, más un protocolo de acuerdo que fue bien significativo y que facilitó el despacho del presupuesto, también que no incluyó todo, pero sí parte importante, y hay una serie de compromisos del Ejecutivo respecto de ese presupuesto. Y hoy día lo que corresponde es la última etapa, que es definir en la comisión mixta los desacuerdos que ha habido entre la Cámara de Diputados y el Senado, básicamente respecto de 3 temas, digamos. 2 de ellos tienen que ver con el financiamiento de la CGCOV y el otro tiene que ver con el tema de aula segura, básicamente por una discrepancia respecto de la posibilidad de que por un año aquellas personas que habían cometido jóvenes que habían cometido determinados actos vinculados a lo que está tipificado en la ley de aula segura no pudieran optar a la gratuidad. Esto ha sido objeto de una larga discusión, el ministro la podrá explicar, pero muy brevemente, porque esto es importante para lo que viene, digamos. Lo que estaríamos acordando, básicamente, sería constituir una mesa de trabajo que revise las condiciones para acceder a los beneficios de gratuidad universitaria, evaluando especialmente la implicancia de conducta grave de violencia en los últimos años de la educación media o superior, cuyo informe deberá evacuarse durante el primer trimestre. Eso es una glosa que se incorporaría, la va a explicar mejor el ministro, en función del desacuerdo que se produjo en ese tema. Además está decir que esto no fue un acuerdo fácil, estábamos los que querían, ni un acuerdo ha sido fácil, digamos, reeditar lo que había existido en la Cámara de Diputados y otros que preferían rechazar pura y simplemente esa norma, y aquí hemos acordado esta mesa de trabajo. En segundo lugar, respecto de la CGCOV, había una reducción del subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, y SECOM, que era total respecto de los gastos variables, y respecto de eso hay una reposición parcial que lo va a explicar el ministro respecto de esos fondos, digamos. Y adicionalmente se acordó volver a la regla general en materia de publicidad de encuestas realizadas por el gobierno al fin del mandato. Eso último, al igual que lo que voy a decir ahora, requiere la unanimidad de la comisión para poder incorporarse, unanimidad que entiendo que existe, pero igual hay que pedir formalmente cuando se lea la indicación. En tercer lugar, como parte de los acuerdos, se acordó incrementar los recursos asignados para expulsiones judiciales y administrativas de 815 millones de pesos a 1.200 millones de pesos. Eso es la tercera parte del acuerdo. En cuarto lugar, se incrementan en 1.000 millones los recursos para el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía, que había quedado una larga discusión parlamentaria donde entendíamos que había un compromiso y que ahora se ratifica. Y por último, se crea un nuevo programa alojado en Cercotec para el apoyo a las pymes víctimas del estallido social, denominado Reconstruye tu Pyme, que contará con recursos por 1.100 millones de pesos. O sea que se abre un programa nuevo respecto de una situación que también fue planteada ampliamente durante la discusión parlamentaria, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ese, a grosso modo, voy a parar al ministro para que pueda explicar los alcances, o la directora, no sé quién lo hace, parece que el ministro, y luego de lo que termine el ministro voy a pedir la unanimidad para incorporar las indicaciones que la está revisando la Secretaría para ver cuáles requieren, cuáles son van más allá de la mixta, pura y simple, y son parte de lo que es posible realizar de común acuerdo. Senador Lago. Estos últimos 3 temas también requieren unanimidad, entonces. Requiere una de las glosas de la CGCOV y lo de Cercotec
de Migración y de Educación Costa Araucanía. Son 4 cosas que requieren la unanimidad. Está atento a esta hora todavía. Ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, usted ha resumido muy bien cómo ha evolucionado la discusión del presupuesto. Estamos en las últimas ya menos de 24 horas. Y entonces lo que estamos presentando como indicaciones a partir de las conversaciones que se ha tenido es primero reemplazar la glosa sobre aula segura por una glosa que en lugar de aplicar desde una glosa una sanción, lo que establece es una instancia de trabajo para poder identificar los ajustes a la legislación permanente sobre financiamiento universitario. Y para eso entonces se compromete un informe para el mes de marzo, que surgido de una mesa de una integración amplia, representativa de la diversidad de fuerzas que están representadas en el Congreso y que informe al Congreso Nacional sobre las conclusiones del caso. Respecto de los recortes de la CGGOV y SECOM, se preparó una indicación para reponer 1.140 millones de pesos repartidos entre los 2 programas que fueron objeto de reducciones, o donde había las diferencias entre las cifras aprobadas por la Cámara y el Senado. En el caso de las expulsiones judiciales, hay un incremento de recursos por 1.200 millones que se suma a lo que ya se había incrementado en la comisión mixta, con lo cual creo que ya puede quedar bastante claro que el tema de expulsiones no está restringido por los recursos. Por supuesto puede haber otras razones que vayan graduando el tema de las expulsiones, pero ciertamente no vamos a tener una restricción en materia de recursos. En el caso del Servicio Local de Educación Araucanía Costa, se está incrementando los recursos por 1.000 millones de pesos, lo cual permitiría resolver los problemas de transporte de los estudiantes. Y en el programa Reconstruye tu Pyme están asignados 1.100 millones de pesos. Junto con esto se rechazaría la glosa que restringió o que obligaba a la información quincenal de los estudios a cargo de la Secretaría General de Gobierno. Esos serían los 6 puntos que están recogidos de la discusión. Entonces los 2 primeros son los que están propuestos para resolución de esta comisión mixta, y los 4 restantes son los que requieren unanimidad de la comisión para poder incorporarse a la propuesta de la comisión que iría hoy día en realidad a la sala de la Cámara de Diputados y a continuación al Senado. Eso sería, presidente. Muchas gracias. A ver, propongo lo que vaya. Primero, pido la unanimidad para incorporar las glosas que ha hecho referencia el ministro, digamos, y que básicamente tienen que ver con una glosa de la CGGOV, básicamente respecto a volver a la regla general en materia de estudios, que tiene que ver con los aumentos de los recursos para expulsiones judiciales y administrativas, el aumento de recursos para el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía y el nuevo programa para las pymes, en beneficio de las pymes víctimas de estallido social, denominado Reconstruye tu Pyme. Solicito la unanimidad. ¿Aprobado? Ya. Vamos entonces, secretaria, viendo la glosa. Si quiere, a ver, ¿las tienen todos? No, es que mientras no esté va a tener que... Son muy largas. Por último que las lea, pero las votamos todos de una, ¿no? Primero, votémoslas. Son... A ver, espérate. Son en un paquete todo. Sí, yo por último demos la lectura si quieren, a lo más permito eso. Vamos leyendo, ¿no? ¿Qué? A lo más permito eso. ¿Ah?
Ya. A ver, primero vamos a ir con ¿cuál es la que vale? La Secretaría General de Gobierno, que fue por donde... Vamos a partir por las que estaban incluidas dentro de lo que era propio de la mixta. El Ejecutivo ha formulado proposición entonces para la partida 20, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, capítulo 01, programa 01, para incrementar en 642.359 miles los gastos disminuidos del programa presupuestario Secretaría General de Gobierno correspondientes al subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo. Asimismo, respecto del capítulo 01, programa 01, la proposición es incrementar en 500.000 miles los gastos disminuidos del programa presupuestario Secretaría General de Gobierno correspondientes a la asignación 314, Secretaría de Comunicaciones, ítem 03, subtítulo 24. Finalmente, respecto de la Secretaría General de Gobierno, el Ejecutivo propone eliminar la glosa 13, asociada al programa 01, Secretaría General de Gobierno. Paremos ahí. Ya, para dar una visión exacta respecto de la primera de las glosas, es la que se cambia. Para hacerlo preciso. No. 1642. La rebaja original había sido 1.642 millones de pesos y se incrementa en 642 millones. Eso es más o menos, directora, ese es el sentido de esa primera glosa, de los 1.600, que está bien, es que me pone así es. Ya, así es. Ya, en votación esa primera modificación, que en el fondo es reponer una parte de los recursos que habían sido reducidos. Así es, ¿cierto? Si le parece, lo aprobamos por unanimidad. No sé, los que están allá. Aprobado. La segunda tiene que ver con una reposición también de recursos que era del orden de 1.000 millones y que un poquito más de 1.000. ¿Cuánto era? No, es 1.082, que para nada más que pase. Sí, y se reponen 500 millones. Exacto. Eso va en la Secretaría. Eso es en el subtítulo 24. Claro, que es la Secretaría de Comunicaciones. Secretaría de Comunicaciones. Si le parece, lo vamos por aprobado. Aprobado. Y la tercera tiene que ver con la reposición de la glosa que establece que las estudios de la supresión, no, es que se deja sin efecto el cambio que se había planteado volviéndose a la regla general en materia de la ley vigente en relación al tema de rendiciones de encuestas, digamos, que se producen, o estudios de opinión, estudios y sondeos de opinión. Si le parece, aprobado. Vamos entonces a la segunda línea de indicaciones, secretaria. En la partida 09, Ministerio de Educación, el Ejecutivo formula proposición para sustituir la glosa 17 asociada a la asignación 052, ítem 03, subtítulo 24, programa 03, del capítulo 90, por la siguiente. El Ejecutivo establecerá una mesa de trabajo cuya composición refleje la diversidad parlamentaria y asegure una representación equitativa que revise las condiciones para acceder a los beneficios de gratuidad universitaria, evaluando especialmente las implicancias de conductas graves de violencia en los últimos años de la educación media o superior. Los resultados de dicha mesa deberán ser presentados al Congreso Nacional durante el primer trimestre. Eso es lo que se explicaba anteriormente respecto de la modificación, en virtud de la discrepancia que había respecto del tema de aula segura. Se compromete una mesa de trabajo, digamos, que sea equitativa, justa, en términos de generar un informe respecto de cómo se puede acceder a los, digamos, las condiciones para acceder a los beneficios de gratuidad
en función de las conductas graves de violencia en los últimos años de educación media. Eso básicamente es la glosa que plantea el Ejecutivo. Si le parece, perdón. Presidente, me queda una duda respecto a esto, estando de acuerdo, pero la idea es que este informe finalmente se evacúe y se dé a conocer al Congreso es para modificar ley, o simplemente se va a quedar en el informe porque no hay un compromiso. Dependiendo de las conclusiones que salgan de ese informe, y eso que quede para la historia, está bien, tiene razón el diputado, digamos, o sea, se entiende, digamos, que ahí se pueden sugerir modificaciones respecto a la actual legislación. Así es, ministro, ¿cierto? Diputado Barrera y después el diputado Van Burenbroek. Diputado Barrera, ¿usted va a pedir la palabra o no? Sí, la verdad es que independientemente que está un poco más laxa la indicación, finalmente creo que igual atenta contra la universalidad de la educación. Esto finalmente va a perjudicar, si es que lo que resulte de aquí, si es que va a modificar la ley, a las personas más vulnerables que estudian. Por lo tanto, no sé, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Diputado Burenbroek. Gracias, presidente. No, leyendo la glosa, los resultados de dicha mesa deberán ser presentados al Congreso Nacional durante el primer trimestre. Cuando estamos hablando del Congreso Nacional, ¿se está refiriendo a las dos cámaras o al Senado? Congreso son las dos cámaras. Las dos cámaras del Congreso. Sí. Yo quiero brevemente usar la palabra aquí, porque creo que el diputado Barrera plantea un punto y yo quiero ver el contrapunto, digamos. Nosotros éramos partidarios de establecer una norma en ley aula segura, en donde aquellos, particularmente las personas que de tercero y cuarto medio, va a ser bien específico, que esa era la idea final que se había planteado, que constituyeran algunas de las conductas definidas en la ley de aula segura, por ejemplo, una agresión sexual, por ejemplo, una agresión física, por ejemplo, andar con explosivos, o dañar gravemente la infraestructura de un establecimiento educacional, no tuvieran derecho al año siguiente a la gratuidad. Eso es lo que fue objeto de la discusión. Entiendo que habían otros que querían que no hubiera una norma respecto de eso, que es lo que usted plantea. Lo que acordamos fue generar este espacio para evaluar esas condiciones de eventual gratuidad en función de la conducta que se desempeñaba respecto de conductas que estaban ya sancionadas en la ley aula segura. Ese es el sentido de la modificación y ese es el sentido del planteamiento. Diputado Naranjo. Pongámoslo en votación, presidente. No, es que están pidiendo la palabra. Así que Presidente, solo para respaldar la indicación del Ejecutivo, porque yo creo que justamente corrige un error que estábamos haciendo si es que se aprobara lo que estaba estipulado, que dentro de la ley de presupuesto se establecieran modificaciones a determinadas leyes. En cambio, a mí por lo menos me deja mucho más tranquilo que haya una mesa de trabajo que sea la que pueda proponer iniciativas legislativas o de otra naturaleza para abordar este tema, que todos, y eso quiero dejarlo claro, todos no compartimos la violencia que hoy día existe en los establecimientos educacionales. Ok. Propongo aprobarla por unanimidad, como habíamos quedado en los anteriores. ¿Se parece? Aprobado. Vamos a la siguiente, secretaria. La siguiente es una proposición del Ejecutivo que dice relación con cifras del Ministerio de Educación, Dirección de Educación Pública, fortalecimiento de la educación escolar pública, para Fondo de Apoyo a la Educación Pública, Servicios Locales, en que se incrementa por el Servicio Local de Educación Costa Araucanía y su contrapartida en el Tesoro Público. Brevemente, para traducirlo en castellano, estos son el incremento de 1.000 millones de pesos en los recursos para el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía. Ese es el sentido de esta indicación. Le ofrezco la palabra al senador García y después a la directora de presupuesto. Muchas gracias, presidente. ¿Me escuchan? Fuerte, muy fuerte y claro. Sí, quiero agradecer porque en el Servicio Local de Educación Araucanía Costa estaba la inquietud de que necesitan llamar durante el mes de diciembre la licitación para el transporte escolar de todo el año 2023 y al no tener
el respaldo presupuestario simplemente no podían hacerlo. Tengo sí una consulta. Yo entiendo que esto es un incremento al subtítulo 22 de los gastos de servicio educativo del servicio Araucanía Costa. ¿Así lo debemos entender? Justamente la directora de presupuesto ha pedido la palabra para dar esa explicación, senador. Gracias, presidente. Directora. Sí, efectivamente es al subtítulo 22 de bienes de servicio y consumo del servicio educativo de Costa Araucanía. Y la indicación es larga porque sale la contraparte del Tesoro Público y son recursos que entran a la Dirección de Educación Pública, al Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el FAEP, y luego se transfieren a los servicios locales de educación y en específico al subtítulo 22. Pero eso es, senador, ante su consulta. Muchas gracias. Muchas gracias. Si le parece, lo aprobaríamos. Aprobado. Vamos a la siguiente. La siguiente es una proposición para efectuar una modificación en la partida 05, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el capítulo 35, Servicio Nacional de Migraciones, programa 01, Servicio Nacional de Migraciones, sustituyendo la glosa 09 asociada al subtítulo 22 por el siguiente texto. Facúltase al Servicio Nacional de Migraciones para solventar con cargo a este presupuesto todos los gastos necesarios para ejecutar y hacer efectivas las medidas de expulsión de extranjeros del territorio establecidas por la ley número 21.325 y las expulsiones judiciales dictadas por tribunales de justicia en el marco de la ley número 18.216. Incluye 1.200.000 para financiar estos gastos. Ok, ofrezco la palabra. Esta era una antigua aspiración que había planteado la senadora Enspere, que está haciendo gestos de aprobación. Presidente, agradezco el aumento en ese. Ya, aquí se marcan los recursos. Solamente para agradecer al Ejecutivo el aumento a esta cifra para las expulsiones tanto administrativas como judiciales. Muchas gracias, senador. Si le parece, lo daríamos por aprobado en los mismos términos. Aprobado. Y finalmente, presidente, una modificación en la partida 07, Ministerio de Economía, capítulo 16, Servicio de Cooperación Técnica, programa 01, Servicio de Cooperación Técnica, que incrementa en transferencias corrientes al sector privado, asignación 153, reconstruye tu pyme, 1.200.000. 1.200, ¿no? 1.200. Sí. Sí, es que como está en miles de... Parece directora de presupuesto, sí. Usted, secretario. Es que yo no leo cómo se presenta la cifra. Y una glosa 12 asociada a la asignación. Con cargo a estos recursos se implementará un programa de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas que hayan sido afectadas en el contexto de las manifestaciones y desórdenes públicos que ocurrieron a partir del día 18 de octubre del año 2019. Los recursos transferidos podrán emplearse en asistencia técnica y asesoría en gestión, capacitación, acciones de marketing, activos tangibles e intangibles, habilitación de infraestructura, nuevas contrataciones, nuevos arriendos, materias primas y materiales, mercadería y servicios esenciales para el funcionamiento del negocio. Tiene esta indicación también su contrapartida en el Tesoro Público. Ofrezco la palabra, diputado Sauerman. Sí, presidente, solo agradecer también la consideración que se ha tenido con las pequeñas empresas, una demanda que se tiene hace mucho tiempo, producto, ¿cierto?, de los daños que sufrieron luego del estallido social y luego de la pandemia, y hay un proceso de recuperación muy importante que se está viviendo, justamente producto también de la recesión que estamos viviendo, así que estos recursos van a venir muy bien para poder invertir básicamente en capital de trabajo, que es lo que más necesitan hoy día la pequeña empresa. Muchas gracias, diputado. Esto en el fondo se abre una línea que ojalá pueda quedar hacia adelante. Eso ya se verá en las futuras leyes de presupuesto respecto de hacerse cargo de una realidad que ha impactado a un sector importante de pymes, particularmente que han sido víctimas de estallido. Ofrezco la palabra, senador Lago. Sí, no, bien brevemente para sumarme a las palabras de la oposición, reconociendo la capacidad del gobierno de escuchar y poder llegar a entendimiento y absorber las peticiones que se hicieron en múltiples frentes. Muchas gracias. O sea, usted dice que se excedió la oposición. No, yo creo que tenemos un ejecutivo que escuchó atentamente. No, está bien. Y con disposición. Diputado Naranjo. Presidente, valorar esta indicación que ha planteado el Ejecutivo, porque efectivamente hay sectores de las pymes y las pequeñas empresas que han sufrido algunas consecuencias que han afectado su
sus actividades productivas. En todo caso, yo quiero señalar, presidente, de que me parece muy oportuno la buena voluntad y predisposición del Ejecutivo para flexibilizar posiciones e incluso más convencernos a algunos parlamentarios que estábamos en una actitud un poquito más dura y firme en términos de no aceptar algunas cosas, pero creo que hemos tenido un gobierno flexible que escucha y también escucha a los parlamentarios de gobierno, porque muchas veces tenemos gobiernos que escuchan a los parlamentarios de oposición y no escuchan a los parlamentarios de gobierno. Esta vez hemos tenido un gobierno que ha escuchado a ambos lados, porque algunos de nosotros tuvieron que convencernos para cambiar nuestra posición. No fue fácil y creo que es bueno que lo sepan los parlamentarios de oposición. Nosotros estamos cediendo en algunas cosas, pero no es que no hayan torcido la mano, pero entendemos que hay que conversar, hay que flexibilizar posiciones. Así que yo valoro que el Ejecutivo haya escuchado las dos partes. Ok. Sí, quiero dejar claro que no hay ninguna duda que esta última petición fue de la oposición, porque da la impresión de que fue esto era parte del proceso que yo valoro que haya sido escuchada por los parlamentarios, por el Ejecutivo, pero es parte de un acuerdo más completo. Si le parece, lo podríamos dar por aprobado. Ya, por haberse cumplido. Presidente. Senadora. Sí, brevemente. Yo creo que es importante parte de lo que acá se ha dicho, reconociendo los esfuerzos hechos por el Ejecutivo para llegar a estos acuerdos, pero también me parece importante reconocerlo a usted como presidente de esta mixta, de también trabajar a fondo para lograr un acuerdo. Así como en parte del oficialismo habían problemas para acceder a algunas cosas, también lo había en la oposición. Hemos entregado cosas que para nosotros eran importantes en pos de este acuerdo, y eso básicamente también en una medida muy importante es gracias a usted, presidente. Gracias, senadora. Bueno, creo que terminamos, por lo menos esta parte, espero que mañana sea aprobado en ambas cámaras. Yo quiero dejar claro quiero insistir en un solo punto. Aquí ha habido durante estos 59 días acuerdos y disensos, porque lo digo en función de unos y otros, digamos. Aquí no todo, así no. Ustedes podrán ver las votaciones, hay muchas votaciones donde pensamos distinto y sanamente distinto y legítimamente distinto y votamos diferente. Lo que pasa es que estábamos en la última etapa, que era aquellas cosas donde había una divergencia entre la Cámara y el Senado, y esa, por obligación constitucional, teníamos que resolverla en esta comisión mixta. Esta comisión mixta, además, por unanimidad, aprovechó de abordar algunas otras pequeñas cosas que habían quedado posibles de mejorar. Pero obviamente, como todo proceso, como todo presupuesto, hay cosas que se acordaron, cosas que no se acordaron. Creo que hace bien llegar a acuerdos, también hace bien a veces expresar disenso, que se ha hecho en un ánimo de respeto, que yo valoro, en un ámbito de ánimo, por lo menos de plantearse las cosas con franqueza, que siempre, y con ánimo también de entender la posición del otro. Ministro Marcel. Sí, muchas gracias, presidente. Al igual que quienes han intervenido anteriormente, quisiera agradecer la cooperación y la buena disposición que hemos tenido en esta última etapa de la discusión del presupuesto para el 2023. Con esto, y hay que recordar que hoy ya es el día 60, culminamos un proceso que ha sido, creo, muy constructivo. Es cierto que hemos tenido algunos momentos de tensión, pero en general hemos ido encontrando la forma de resolver las inquietudes de las parlamentarias y parlamentarios que se han expresado a lo largo de las distintas etapas de la discusión presupuestaria. Así que quedamos muy satisfechos y aprovechando de que usted está presidiendo esta comisión mixta, también agradecerle por la presidencia de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto desde el día 1, donde nos parece que hemos podido trabajar con mucha confianza y mucha buena voluntad. Así que ojalá que este espíritu lo sigamos viendo reflejado en los temas presupuestarios y otros legislativos en el área económica que nos toca compartir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. No sé si
será tan así, pero bueno, es parte de la vida que tendremos que aprender a entender. Cada día tiene su afán, presidente. Cada día tiene su afán. Bueno, yo también finalmente le agradezco de verdad todo la voluntad. Espero que siempre eso, como digo, exista. No es fácil, pero siempre creo que es un capital que Chile tiene, que tiene que tratar de desarrollarlo, lo que no obsta a que tengamos, obviamente, muchas diferencias que son muy valoradas también por cada cual. Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.